Bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana se refirió a las cifras corregidas por el INEGI sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto en los últimos años. Dijo que la caída en 2020 fue de 8.8%, la peor en casi 100 años. Bueno, hace 100 años no se medía el PIB, hay que ser claros. Pero bueno, el presidente dijo que la peor en 100 años. Si él lo dice, él tiene esos datos, yo no los tengo, ¿no? Porque hace 100 años estábamos en el año 1923, donde el país todavía estaba andando de moquetazos después de la revolución de 1910 y no había mucha recopilación de datos, hay que decirlo, pero capaz que él tiene otros. Bueno, entonces fue de 8.8 y no de 8.2 como se reportó originalmente. En estos datos económicos, el INEGI da un reporte, pero después sigue estudiando el periodo en cuestión y lo puede corregir hacia abajo o hacia arriba, lo que es el caso de 2021. Dijo que en 2021 la economía creció 6.1% y no el 4% que originalmente se reportó. Y esto es válido y ocurre en todos los países que tienen un sistema de cuentas nacionales. Y dijo luego lo siguiente, y cito al señor presidente: aunque ya salimos adelante, todavía el promedio anual no llega al 1%, es 0.7%, pero mi meta es llegar al 1% anual de crecimiento. ¡Qué bueno! Va a ser una hazaña por la caída de la economía por la pandemia y no descarto que lleguemos a 1.3% para que la tasa de crecimiento sea equivalente a la tasa de crecimiento poblacional. Bien, ¿cómo se compara este crecimiento anual promedio de la economía mexicana en el gobierno de la 4T con los que se registraron durante el periodo neoliberal de 1982 a 2018 y con los gobiernos revolucionarios nacionalistas que gobernaron a este país de 1934 a 1982? Pues la verdad, no muy bien, ¿eh? El crecimiento anual promedio del PIB, y me voy a ir hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, la verdad. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que estuvo del 34 al 40, fue 4,5%. El de Manuel Ávila Camacho, 6.13%. Estamos hablando del 40 al 46. Con Miguel Alemán fue del 5.76, del 46 al 52. Con Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58, el país creció 6.37%. Con Adolfo López Mateos, otro 6.37%. Esto fue entre 1958 y 64. Con Gustavo Díaz Ordaz siguió creciendo, 6.23, estamos hablando del 64 al 70. Con Luis Echeverría, del 70 al 76, 5.95%. Y con José López Portillo, que fue del 76 al 82, la economía creció 6.65%. Ahora, hubo otras estupideces que cometieron muchos de estos presidentes, porque el crecimiento con Echeverría y con López Portillo fue bien artificial, con un endeudamiento nacional que después pagamos. Bueno, ¿cómo estuvo el crecimiento con los presidentes neoliberales? El sexenio Miguel de la Madrid, 1982-88, 0.06%. Casi no crecimos. Con Carlos Salinas hubo una fuerte recuperación. Salinas, para los que no saben, gobernó del 88 al 94. El crecimiento fue del 4.07%. Ernesto Zedillo, 94 a 2000, 3.26%. Pues hubo una caída en el gobierno de Vicente Fox, que estuvo del 2000 al 2006, 1.84%. Una caída más con Felipe Calderón del 2006 al 2012, apenas creció promedio anual la economía 1.7%. Y ya en el pasado sexenio con Enrique Peña Nieto, el crecimiento fue de 2.41%. O sea, que si el promedio anual de crecimiento del PIB en el gobierno del presidente López Obrador llega a 1% o a 1.3%, será el segundo más bajo después del 0.06% que se registró en el gobierno de la Madrid. El segundo más bajo desde 1934. Así la pongo. O sea,
Bien, el presidente pues dice, y con toda la razón, estuvo la pandemia, que fue devastadora en vidas por un mal manejo que se le dio en este gobierno. El otro día me veía la vacuna Abdala cubana, no sé cuántos millones de dosis compraron y nomás han puesto como 100,000, no sé. Nadie se la quiere poner. Nadie se la quiere poner porque es una vacuna que nomás 2 países la aceptan. Bueno, tal vez 3. Cuba, donde se hizo. México, tal vez Nicaragua, tal vez Venezuela y estos países de dudosa reputación. Entonces, y tampoco la patria la he visto por ningún lado. Todavía no está. El gran desarrollo tecnológico que el CONACYT iba a tener listo. Todavía Es que no cuando está. empecemos a ver todas las promesas hechas con las promesas no cumplidas, también hay aciertos, que no se confunda. Ha habido grandes aciertos desde el gobierno. Pero ¿cómo ha habido promesas? Porque yo recuerdo el presidente hace 2 años dijo que la economía iba a crecer 5% anual. No fue. Después, todavía el año pasado dijo que el año pasado íbamos a crecer 3%, en 2023% otro 3% y en 2024 otro 3%. Y lo hice en sus mañaneras, en lo que yo creo que es una burla y una tomada de pelo a la gente que le cree. Porque ahí están los datos. Entonces, sí, hubo la pandemia y hubo una inesperada recesión mundial debido a la pandemia, de la cual todavía no se recupera el planeta Tierra. La verdad. Pero calamidades han golpeado a otros gobiernos de este país. A ver, Cárdenas gobernó un país que vivía aún los efectos de la Gran Depresión de 1920, que arrancó con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York ese año y culminó hasta que arrancó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y año tras año creció la economía. Ávila Camacho fue presidente durante los años en que el mundo vivió su peor conflicto armado de la historia, en el cual entre 60 y 80 millones de personas perdieron la vida. Miguel Alemán, pues en el año 48 Estados Unidos entró en una grave recesión. Ruiz Cortines le tocaron 2 recesiones en Estados Unidos, que obviamente afectaron la economía de México. Una de 53 y otra que duró del 57 al 58. López Mateos en 1960 enfrentó una recesión que duró casi un año en Estados Unidos. ¿Por qué las recesiones de Estados Unidos nos golpean? Porque recuerden que México, su economía está íntimamente amarrada. Gustavo Díaz Ordaz le tocó la estagflación. O sea, hubo inflación sin aumento de la economía en 1970. Esta estagflación pues tronó la economía de México en 1971, porque la economía se cayó del 70 al 71. Y así podemos seguir y seguir. A Felipe Calderón le tocó la mini pandemia de 2007-2008. Pero también la crisis económica de 2008. Pero le tocó, bueno, primero le tocó medio la mini pandemia y después la crisis que causaron los préstamos inmobiliarios de Estados Unidos que llevaron al mundo a otro conflicto económico. Entonces, todo el mundo puede llorar y decir, es que me tocó esto, me tocó aquello. Pero el señor presidente López Obrador se va a ir con la nada honrosa distinción de que durante su gobierno la economía tuvo el segundo peor crecimiento en promedio anual, después del de Miguel de la Madrid, desde 1935. Nada que presumir. Y todo él dice, si llegamos al 1% va a ser un milagro. ¿A qué niveles de poca aspiración hemos llegado? Cuando ya presumimos que vamos a llegar al 1%. No, Tocayo, yo coincido contigo. O sea, no es ningún logro. Y desde luego, no voy a decir pretexto, la situación de la pandemia le afectó a todos los países del mundo. Sí, pero no todos los países del mundo decreció su economía en la forma en que nos está sucediendo a nosotros. Así es que no es un éxito de ninguna forma. Y muchos países no han podido salir porque, a diferencia de México, que no repartió dinero a empresas, etcétera, que se iba a perder de todas maneras. Sí. En Estados Unidos, la deuda gubernamental se disparó en Europa, etcétera, etcétera. Fue una buena medida. Yo siempre defendí que no regale el dinero al presidente. Pero pues ahora no hay mucho dinero, ¿no? Pero en fin. No, hubiera tenido que solicitar préstamos que no se hicieron, no se solicitaron. No queremos. Está bien. Está bien, pero triste 1%, y por milagro, dice el presidente, llegaremos al 1.3%. Nada que presumir. La verdad, que sí presuma el aumento de los salarios al mínimo. Hay cosas que presumir. Pero que no presuma lo no presumible. presumible. Mensajes. Regresamos.